Bienvenidos a todos a este webinar que se titula Atienda a sus clientes de principio a fin con ViaWare 360. Vamos a estar presentando y yo haciendo parte de moderadora y también un poco presentadora, y nuestro presentador Andrés Solano, que es el consultor experto en ViaWare 360 de Academy Motion. Les dejo un poco como las reglas del juego. Si necesita, digamos, si necesitan comunicarse con nosotros durante el webinar, los micrófonos serán silenciados durante el evento. Si se necesita hacer alguna pregunta, puedes seleccionar el estado de levantar la mano. Si tienen algún problema técnico, por ejemplo, que no se escucha, que se utiliza el estado necesito ayuda, que es el que ven allí en ese loguito, con ese icono rojo, y nuestro personal de soporte va a abrir un chat interno y le va a ayudar a resolver. Las preguntas van a ser respondidas al final del evento por nosotros, por los panelistas. El webinar se estará transmitiendo vía streaming por nuestro canal de YouTube Live. Y el chat para interactuar con nosotros está a la derecha de la pantalla. Ahora sí, bueno, damos inicio. Lo que vamos a ver en este webinar, primero vamos a contarles un poco cuál es el objetivo que nos hemos planteado para este webinar, cómo funciona la integración con sistemas externos, dado que esto es poder atender a nuestros clientes de principio a fin, teniendo en cuenta que vamos a tener, por ejemplo, una herramienta de contact center, que en este caso vamos a usar Genesys Pure Cloud, y vamos a conectarla con ViaWare 360. Entonces vamos a explicarles un poco cómo funciona esta integración con un sistema externo y ViaWare 360, y vamos a ir mostrándoles un demo de lo que nosotros hicimos con esta integración, qué podemos hacer, cómo se ve dentro de Genesys Pure Cloud, y luego vamos a pasar a la gestión de un caso de ViaWare 360 después de que el front o un agente de front nos ha pasado el caso a un agente de back office. Por último, vamos a hacerles una encuesta de 2 preguntas, más que todo para conocer su experiencia en este webinar, y al final vamos a estar contestando preguntas y respuestas que ustedes vayan formulando y que al final vamos a ir contestando. Bueno, como objetivo de este webinar, lo que buscamos es entregar tanto a nuestros clientes como a nuestros partners de InMotion las bases y las mejores prácticas para realizar una comunicación entre sistemas externos y ViaWare 360, de tal forma que ustedes puedan atender a sus clientes, iniciando desde una creación de un caso con un agente de primer nivel, que es lo que llamamos como el front office, y finalizando la gestión del mismo con un agente de back office, pues para atenderlo de principio a fin. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Andrés, quien va a comenzar con la parte de la integración, que como les comenté, entre Genesys Pure Cloud y ViaWare 360. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Andrés para que nos empiece a contar sobre esta integración. Claro que sí, gracias Sandra, buenos días a todos. Bueno, espero que me estén escuchando bien, que el audio esté bien en este momento. Teníamos ahora unos problemas con la red, pero bueno, vamos a empezar. El tema aquí es cómo vamos a lograr la integración entre los 2 sistemas. En este momento estamos hablando de ViaWare con un sistema externo. Gracias, Romina, por la confirmación. Entonces vamos a integrar un sistema externo, en este caso Pure Cloud, con la plataforma de ViaWare. Para esto vamos a usar un par de herramientas que nos ofrece ViaWare. La primera de ellas es como tal la URL de integración, en la cual nosotros podemos enviar los datos que necesitamos, los de búsqueda más los de conexión, pero también vamos a usar una API que nos va a facilitar la autenticación contra el sistema. Esta API lo que nos permite es que directamente en la URL mandamos el token de autenticación y ya estamos conectados al sistema. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que no tenemos que hacer un login en ViaWare, un login en Pure Cloud separados para poder hacer la integración, sino que directamente desde, por ejemplo, en este caso Pure Cloud, de este sistema externo como tal, desde Pure Cloud estamos haciendo el login automáticamente hacia ViaWare.
Claro, necesitamos de una lógica en Pure Cloud para poder hacer la conexión, es decir, necesitamos definir una política o definir alguna forma de que podamos tener los usuarios de VMware en Pure Cloud y alguna clave. Por ejemplo, usar mismos usuarios de Pure Cloud y VMware, podría ser el correo electrónico, Pure Cloud usa el correo, VMware podría usarlo también. Y la clave, podríamos usar una clave estándar o una política de claves que nos permita conocerla de antemano y podernos conectar. Entonces aquí yo les hacía referencia a estos elementos. ¿Qué necesitamos para estas integraciones? Pues necesitamos los datos de integración, vamos a necesitar la URL hacia VMware 360. Vamos a necesitar el nombre de la plataforma de la cual hacemos conexión. Vamos a decirle a VMware de dónde nos estamos conectando. Vamos a decirle por qué canal de comunicación lo vamos a hacer. Entonces vamos a definir de una vez si vamos a conectar, si estamos conectando un canal de voz, desde un canal de chat, desde las redes sociales, desde el email. Tenemos esas posibilidades. Le mandamos el ID de la interacción, o sea, cómo se identifica esa interacción en el sistema externo, en este caso Pure Cloud. Y vamos a tener datos de búsqueda. Entonces, esto nos va a permitir buscar, ya sea por el teléfono, por el root del contacto, o si es una empresa, tendríamos la opción de empresa también, mandar el root de la empresa o el DNI de la empresa, según el país y cómo se llame. Vamos a tener también el teléfono, la red social o el email. Y a través de esos datos vamos a empezar a buscar o se va a generar esta interacción y el sistema nos responde desde VMware. Ahora, aparte de eso, me dice Eduardo que no se entiende bien. ¿Me podrías confirmar, Sandra, de pronto que si hay algún problema de audio? Sí, se te entrecorta un poco. Vale, voy a tratar de hablar un poco más suave. Entonces, sí, vamos a retomar. Vale. Vamos a retomar con un poco más suave para que se escuchen. Me parece que ustedes entienden el tema de Internet. Ha sido complejo en estos últimos meses. Entonces, vamos a ver. Entonces, les decía, bueno, teníamos aquí los datos de integración. Tenemos aquí ya la API. La API es una API pública que nos ofrece VMware. A través de esa API vamos a obtener el token de conexión. Para eso vamos a necesitar un usuario, un password, la secret key y el client key, que se los otorgamos desde VMware, desde InMotion, y el company. Salud. Y el company. Entonces, con esos datos y a través de la API, obtenemos el token. Y de eso vamos a poder construir la URL de integración que vemos aquí, que nos agrupa esta información que estábamos hablando. Entonces, aquí tenemos la instancia, tenemos la plataforma, el canal, el ID de chat, los datos de búsqueda y finalizamos con el token. Es básicamente cómo funciona la integración. Entonces, venimos de un punto de tener los datos, hacemos la autenticación por API y avanzamos hacia la creación de la URL con la cual nos vamos a integrar. Espero que me hayan podido entender bien la idea y que se haya escuchado un poco mejor. Vamos a avanzar un poco más. Ahora, ¿cómo funciona esta API? Gracias, Eduardo. ¿Cómo funciona esta API? La API es de tipo POST, o sea, API REST. Como les digo, es pública. Aquí tenemos la dirección del recurso como tal. Le vamos a mandar los datos de conexión en el body, que ahora en Pure vamos a ver un poco cómo queda. Y tenemos aquí la respuesta del token. Eso lo podríamos probar desde diferentes elementos, lo podemos probar desde un Postman, lo podemos probar directamente desde el sistema externo. En este caso lo vamos a ver directamente desde el sistema externo. Y para finalizar, para tener en cuenta esta pequeña introducción, esta API funciona de dos formas diferentes. Una es que el usuario al que vamos a conectar ya existe. Y en este caso,
Si existe, entonces va a contrastar la información. Si el usuario existe, las credenciales de login están correctas, me va a devolver el token. Va a ser una funcionalidad o una respuesta correcta. Pero si son incorrectas, me va a dar un error porque no coincide. Ese es el primer escenario. Pero hay un segundo escenario en el cual podría suceder que el usuario no exista. Y en esto, si el usuario no existe, la API puede crearlo en ViaWare. O sea, toma los datos que le estamos entregando desde el sistema externo, y esos datos crea un usuario en ViaWare según la política de contratos que hemos definido, por ejemplo. Entonces, él toma estas reglas que tenemos acá, entonces le asigna un rol, si no se lo hemos definido o si no hay un rol de defecto, lo crea sin rol. La idea es tener un rol de defecto y que ese siempre lo asignen. También hace lo mismo con grupo. Si no hay un grupo por defecto configurado en ViaWare, entonces lo deja sin grupo, o si no toma el grupo por defecto. El user toma el nombre, el apellido y el usuario. La contraseña también la toma desde la API, según lo que le hayamos colocado. Y se usa el email básicamente para hacer el nuevo usuario. La zona horaria la configura de acuerdo a la instancia. Nosotros podemos configurar la zona horaria para la instancia según el país donde estemos implementando ViaWare, igual que con el idioma. Y cuando eso sucede, entonces genera el token. Ahora, esta parte corresponde entonces a cómo funciona la integración. Realmente es sencillo, la API es bastante sencilla de usar para tener el token y luego el construir la lógica como tal ya del sistema externo, depende de sus posibilidades. Entonces ahí podemos trabajar diferentes formas de cómo manejar los usuarios. Podríamos, por ejemplo, buscar en ViaWare la misma API pública, pero de otras funcionalidades. Podríamos buscar los datos del usuario, el nombre de usuario, si quisiéramos, y podríamos constatar que siempre que exista, o podríamos usar un usuario genérico y a través de la API actualizar los casos. Bueno, podemos hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es que tengamos en cuenta que esa lógica ya va en el lado del sistema externo. La forma de usar y almacenar las contraseñas va en el sistema externo, si es lo que quiere conectarse o si quiere manejar una política, diferentes cosas. Bueno, pero vamos a llevarlo a lo práctico. En este caso voy a mostrarles cómo se ve desde PureCloud esta conexión, cómo se desarrolla un poco. Vamos a hacer un ejemplo un poco sencillo, vamos a hacerlo en el script, de hecho, y vamos a ver ahí cómo es que esto funciona. Entonces, déjenme un momento, les voy a compartir mi pantalla en este momento. Un segundo, ahí ya. Bueno, entonces, está en la pantalla de PureCloud, Sandra, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor? Sí, ya se ve tu pantalla. Listo. Así, disculpen los inconvenientes, pero bueno, ustedes saben cómo sabes este tema del internet. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Primero, lo primero que necesitamos hacer para poder avanzar con la integración, y aquí vamos a hablar puntualmente de PureCloud, vamos a crear primero una integración en PureCloud. Simplemente le vamos a decir que vamos a necesitar hacer una conexión. Aquí está, ViaWare 360. Es una integración del tipo web, como de web application. Vamos a usar servicios externos o web services. Entonces, ese es el punto de partida. Cuando ya tenemos esto creado, que básicamente es definir por qué medio vamos a hacerlo, o sea, por ejemplo, si fuéramos a hacer una integración nueva, pues venimos aquí, escogemos, ya les muestro la opción Web Service Data Action y le definimos un nombre como tal, y cuando tenemos ese nombre definido, entonces además le decimos que queremos hacer una autenticación definida por el usuario. ¿Esto por qué? Porque pues es a través de las credenciales de usuario que nos vamos a autenticar básicamente. Entonces le vamos a decir que es una autenticación definida por el usuario. Cuando ya tenemos esto, procedemos a crear la integración. En esta integración, vamos a verlo acá,
Lo que vamos a hacer es llamar los datos de configuración. Entonces, creamos una integración que se basa en este elemento que construimos ahorita acá en integraciones. Vamos a hacer la acción. Vamos a partir enviándole los datos requeridos. Le vamos a decir que le vamos a enviar a esta API el company, el password, el secret key, el client key y el usuario, lo que les comentaba hace un rato. Y él nos va a devolver un token, que es una cadena. Con esta información nos vamos a la configuración y vamos a agregar entonces la URL del recurso, que se las mostrábamos ahora en la diapositiva. En esta diapositiva estaba en la ruta que nos lleva al Out External System, que es el recurso al que estamos acudiendo. Y le vamos a mandar la información. Le vamos a mandar nuevamente el company, lo vamos a tomar de las strings que creamos en el contrato. Le vamos a mandar un secret key, un user, un password y un client key. Y nuevamente en respuesta, él nos va a enviar el token. Ese token es el que vamos a usar para conectarnos. Ya tenemos definido nuestra acción, nuestra conexión a la API de PureCloud. ¿Qué seguiría? Entonces vamos a tener que ir a hacer, primero vamos a partir de un IBR. Este IBR lo que va a hacer es recibir una llamada, va a tomar los datos, en este caso va a ser el número del teléfono, vamos a definir desde ahí además el canal, vamos a empezar a preconstruir, por así decirlo, nuestra URL y se la vamos a mandar a un script. Entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer, lo que se ha hecho en este caso. Vámonos al architect de PureCloud, en este caso. Esto podría ser replicable a otros sistemas, obviamente. Cada uno con sus características. Vamos a buscar el IBR. Entonces, este IBR que vamos a ver acá es muy sencillo. Se podría hacer muchas otras cosas de las que va a mostrar. Por ejemplo, podríamos consultar el contacto desde este mismo IBR y hacer la consulta no con el número de teléfono, podríamos hacerlo, por ejemplo, con el RUT o el DNI o la cédula de ciudadanía. Podríamos hacer ese tipo de cosas, pero para efectos del webinar lo hacemos un poco más sencillo. Aquí lo que está sucediendo es, ok, vamos a recibir una llamada. Esa llamada va a entrar a este IBR. Hemos puesto un audio de ejemplo de bienvenida a la demostración. Cuando capturo esa información, cuando entro al IBR, lo primero que hago es crear mis variables. Entonces, lo que estoy diciendo es que a la variable plataforma le voy a asignar PureCloud, esa es la plataforma desde donde me estoy conectando. Al canal le voy a asignar call. Si lo estuviéramos haciendo un IBR para chat, por ejemplo, que es posible, pues le ponemos ahí chat. Si lo hacemos para email y así sucesivamente, o para redes sociales. Le asigno la interacción y le asigno el número de teléfono. En este caso, el número de teléfono lo estoy recortando, le estoy quitando. Normalmente los números de teléfono vienen con el más y el indicativo de país. Yo se lo estoy quitando y le estoy dejando solo el número de teléfono plano. Por eso ven este substring. Y construyo estas variables. ¿Podríamos hacer cosas diferentes? Sí, podríamos llamar el interaction ID desde el mismo script, por ejemplo. Podríamos buscar la identificación del contacto antes de enviar estas variables. Podríamos hacer varias cosas. Eso ya viene, como les decía, en la lógica que se implemente. Cuando tenemos los datos, pues hacemos una construcción de nuestra URL. Aquí hacemos con la función append, entonces le estamos mandando al ambiente de prueba de nosotros, de InMotion, que se llama BA360 Review, en donde le estamos agregando la plataforma, le estamos agregando el canal, le estamos agregando la interacción y le estamos mandando los parámetros de búsqueda. Los parámetros de búsqueda, como les decía, pueden ser o el identificador, que aquí lo estoy mandando en vacío, el nombre, que lo estoy mandando vacío, la red social, también la estoy mandando como aquí en este caso null, el email que lo mando vacío, el teléfono lo mando vacío, el teléfono lo mando aquí con el substring, disculpen, y la empresa que la mando como null. Si mandara algún dato en empresa, estaría buscando una cuenta en vez de un contacto. Y cuando tenemos esto, entonces vamos al script, vamos a definir qué script. El script es la ventana que se le abre al ejecutivo o a la gente
y a esa ventana yo le puedo mandar estas variables para que él las muestre o las use. En este caso le estoy mandando los mismos datos solamente por información. Ya vamos a ver por qué. Le estoy mandando esta información solamente para contrastar. Le mando plataforma, canal, interacción, teléfono y la URL. La URL es la más importante en este ejemplo porque es con la que nos vamos a conectar. Lo único que le falta es el token. Aquí digamos que yo moví un poco los pasos, capturé los datos que necesitaba para la integración, construí primero la URL y de último estoy dejando el token. Eso es simplemente una lógica diferente que se ha usado. Y cuando tenemos esto, transferimos la llamada a la cola de atención. ¿Qué sucede acá? Cuando la cola de atención mande la llamada y se abre el script, en ese preciso instante, el script va a ejecutar una serie de acciones. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Les decía, yo mandé unos datos que les voy a visualizar, son simplemente de contraste, no hay nada específico ahí, podríamos prescindir de ellos, pero lo importante está acá. Cuando construyo el token, esta es la primera acción que se ejecuta cuando se abre el script. Entonces, se llama la opción getToken. Busco en la categoría de ViaWare 360 el nombre de la integración, busco la acción que les mostré hace un momento, que corresponde a esta acción que vemos en esta pestaña. Llamo a esta acción, le envío los parámetros de entrada, en este caso le estoy mandando el company, le estoy mandando una variable, en este caso es una variable que por política hemos decidido definir esa misma variable para todos los usuarios que se conecten. Vamos a definir el secret key, el client key, y le voy a mandar el correo electrónico de la gente. Entonces me estoy asegurando que mi usuario, en este caso me voy a asegurar que mi usuario es el mismo en ambos sistemas. Él nos va a devolver el token. ¿Para qué y qué vamos a hacer con ese token? Lo que sucede con este token es que cuando llamemos a ViaWare acá, él va a tomar la variable URL y le va a agregar el token al final, Y con eso se integra el sistema ViaWare 360 dentro de PureCloud. Vamos a hacer un ejemplo, es mucho mejor. Vamos a hacer una llamada de prueba, en esto nos va a ayudar Sandra directamente, y vamos a mostrar el resultado final en este caso. Vamos a ver cómo se presenta la integración. Sandra, ¿tú me puedes ayudar ahí, por favor? Sí, voy a hacer entonces la llamada. Entonces, yo ya me he puesto en la cola de atención. Estoy simplemente a la espera de la llamada. Vamos a ver. La demostración del sistema externo se encuentra en el menú principal. Presione 1 para continuar con la demostración o presione 9 para desconectar. Gracias por llamar a la demostración del sistema externo. Está siendo transferido a la cola de atención. Muy bien, entonces hemos recibido la llamada. La llamada nos da el número de teléfono. En este momento se ha iniciado la interacción. Va a ponerle mute aquí a mi teléfono también, para que no quedemos con ecos por ahí. Aquí vemos el teléfono entrante y aquí vemos el script como tal. Aquí va a dejar las respuestas preestablecidas. Y lo que les decía, tenemos aquí el canal. Como vieron, cuando yo abrí la ventana script ya estaba la información. La información ya venía porque yo configuré este script para que y no tuviéramos que agregar nada más. Esto nos muestra el teléfono, nos confirma el canal, nos muestra el número de gente que se está conectando. La URL, esto fue lo que construimos básicamente desde el IBR y corresponde con lo que yo les había mostrado. Aquí está toda la información que yo les estoy enviando al sistema. Lo único que falta ahí es el token. Este es el token generado desde la API, y cuando estos dos se juntan y se agregan acá en esta ventana, pues ya crea la integración. En la integración, aquí ya tenemos
Entonces, que a través del teléfono, este mismo que tenemos acá, lo vemos acá, sin el más 57, estoy buscando los usuarios, o los contactos, perdón, que tienen ese teléfono. Si hubieran varios, mostraría varios. Y en este caso me muestra a Sandra Cantor. Vamos a entrar al contacto de Sandra. Esta es una vista de integración un poco más pequeña. Y vamos a avanzar. Tiene los datos de contacto y tiene la opción de crear el caso acá en este punto. Entonces vamos a crear un caso. Ven que tiene las opciones. Vamos a escoger el producto. Podemos escoger motivo, submotivo, como lo hemos hecho en la consola tradicional. No vamos a definir ni prioridad ni estado. Esto lo define el sistema y creamos el caso. Le puse asunto. Perdón. Webinar. Y ahora sí, guardamos nuestro caso y se ha creado un caso nuevo en nuestro sistema. Vamos a quitar esto, es este de acá, el terminado en 2. Como lo vemos, tiene la información del caso, el tiempo SLA, la prioridad, le asignó al usuario 15 por ser una vista recortada para no llenar el campo demasiado. Tenemos el ID del usuario en este caso. Tenemos la opción de los datos, de cuando hay campos personalizados, de agregar archivos o de agregar notas como hicimos hace un momento, y las notas que se agreguen pues, quedan con el nombre de la persona con la cual se hizo la conexión. En este caso es el mismo usuario de PureCloud. Y vamos a avanzar el caso. Entonces, la ejecución es lo mismo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en la consola de VMware, pero en una vista un poco más corta para adaptarse a un sistema externo. Este caso lo ha recibido en el back, que en este caso es mi compañera, quien ahora nos va a mostrar cómo lo ha recibido ya de su lado. Así es, Andrés. Entonces, hasta ese punto llegamos al momento donde un agente front es el que hace la creación del caso y lo avanza para que ahora un agente del back, digamos, ya sea, digamos, del rol que sea, atienda este caso. Entonces, voy ahora yo a compartirles la pantalla. Un momento. ¿Están viendo ya mi pantalla? Si me pueden, por favor, escribir. Perfecto. Ok. Entonces, voy a conectarme aquí con el agente back de chatbot. Y si ustedes se fijan, el número de caso que creó Andrés era el 200827 terminado en 2, prueba webinar. Entonces, estoy aquí ya conectándome con el agente de back que atiende los reclamos para chatbot, que es el flujo que nosotros construimos, y estoy entrando a mi bandeja de mis casos y veo que ya en mi bandeja me cayó. Entonces, como agente de back office, yo ya estoy ingresando, si se fijan, no desde Genesis PureCloud, por ejemplo, porque no estoy atendiendo llamadas, sino que ya ingreso directamente a la consola. Y ya aquí en la consola, pues puedo visualizar el caso, veo la misma información, el contacto, el producto, el motivo y el submotivo. Puedo ver que está en el estado en progreso, puedo asignarle algún tipo de prioridad si así lo deseo. Veo que ya está asignado a mí como agente de back de chatbot. Y bueno, el asunto, sé que cayó al proceso de atención de reclamos y que estoy en el paso análisis reclamo. Este proceso está definido con 3 pasos, que es el ingreso de reclamo, que lo hizo el agente del front, en este caso fue el usuario de Andrés Olano. Estamos, o nos indica la herramienta que estamos ubicados en el paso 2, que es el análisis reclamo, y queda pendiente ejecutar el paso 3, que es la gestión del reclamo. Cada paso puede tener asignado una lista de chequeo, que lo que va a permitir o lo que ayuda a la herramienta es a llevar un control de que para ejecutar este paso se ejecuten o se realicen, digamos, todas las tareas que yo tengo
listadas en esta lista de chequeos. Entonces, en este caso, tenemos una lista de chequeos con dos tareas, que la primera es analizar el reclamo y la segunda es responder al cliente la conclusión del análisis. ¿Qué puedo hacer yo como agente dentro de ViaWare 360? Puedo ir marcando mis listas de chequeo y aquí responder al cliente la conclusión del análisis, por ejemplo. En notas, yo puedo agregar las notas del caso. Veo lo que me escribió el agente front, en este caso, bueno, escribió prueba webinar, y yo puedo agregar notas, ya sea notas privadas, donde yo no lo marco para que el cliente no pueda visualizar esa información, o puedo mandar notas públicas. E igualmente, puedo responderle al cliente directamente, redactándole como un correo para la respuesta. Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, puedo estar agregando no sé, envío análisis realizado al caso, por ejemplo. Y ahí estoy mandando directamente una respuesta al cliente, que en este caso es cliente Sandra Cantor, y toda respuesta que yo agrego dentro del caso va creándose como una nota pública dentro de ViaWare 360. También puedo agregar notas privadas, es decir, nota privada, no la marco como pública y le doy a agregar. ¿Qué pasó? Se nos fue Sandra, creo. ¿Me escuchan? Perdón. Estábamos viendo con Sandra cómo recibió el caso dentro de ViaWare. Entonces, recibimos un caso desde la plataforma de PureCloud y lo llevamos hasta ya la plataforma de consola de ViaWare. Entonces, la idea de esto es cuál. PureCloud entra a iniciar la interacción, recibe la llamada, recibe los emails, recibe los chats, recibe mensajes de redes sociales, por ejemplo. Se capturan los datos o se captura la información, el ejecutivo de cuenta está ahí atendiendo un front, recibe la llamada, atiende, crea el caso, lo crea el caso en la vista del sistema externo, no en la de consola, genera ese caso. Normalmente estos casos cuando se les da avances porque necesitan un trabajo más avanzado, necesitan de un back que haga un análisis más fuerte, pero que ese back no va a estar atendiendo llamadas, se va a estar enfocando en analizar y contestar los casos que sí lo requieran. Y cuando avanzamos hacia eso, entonces el ejecutivo o el agente front crea el caso, lo avanza y se lo envía al back que lo va a atender dentro de la consola. Dentro de la consola hace toda la gestión respectiva, hace la atención del caso y finalmente le responde al cliente. Ahí termina la interacción, ahí termina el caso como tal, la interacción la estaba manejando el front, perdón, pero del lado del back termina la interacción. Estoy leyendo por acá, cuando tienes un equipo para atender ese back puedes hacer la distribución de asignación. Se nos fue Sandra. Vamos a ver aquí, denme un segundo. Vamos a compartir las preguntas. Aquí está. Entonces, hemos empezado a colocar ya las preguntas. Hemos habilitado el modo de preguntas. Vamos a ver la primera. Entonces me dice, cuando la gente tiene un doble rol front y back, debe acceder a ambas plataformas. Ten en cuenta que en ViaWare un ejecutivo, un agente solo puede tener un rol. No puede tener dos, no puede ser back o front. Ahora, ¿qué sucede?
Si el ejecutivo es del frontend Pure Cloud y solamente necesita usar el sistema externo en Pure Cloud, pues utiliza ese rol, ¿sí? Y solamente trabaja en la plataforma de Pure Cloud. Pero si va a avanzar hacia la plataforma si necesita usar la consola, puede hacerlo con ese mismo rol. Simplemente le configuramos los permisos que requiera. Entonces, ese deber acceder depende realmente de lo que se necesite. Si tú necesitas que él haga operaciones de back, pues le configura los permisos en VMware para que también pueda abrir la consola y trabaje desde ahí. Y ahí sí. Pero si solamente va a hacer labor de front, pues no tiene por qué hacer las dos cosas. Eso ya depende de la configuración que le demos. Romina nos preguntaba acá, si el caso se trata de cierto punto de categorización, ¿nos puede asignar al grupo de atención automáticamente? A ver, un caso, cuando tú creas un proceso, Romina, en los pasos le dices a qué grupo o a qué rol le quieres asignar ese caso en cada paso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo quieres crear un rol que atienda los casos de reclamos, cuando tú crees un proceso de reclamo en el paso 1 o 2 o el que tú necesites, cuando llegues a ese paso le dices que por favor que busque a alguien de ese rol y le asigne ese caso a ese rol específicamente. También me puedes decir, oye, yo tengo un servicio técnico. Entonces, créate un rol de agentes front de servicio técnico y los pasos del proceso se los derivas a ese rol o a ese grupo de personas específicamente. Y eso lo hace el sistema automáticamente en base al algoritmo que tiene de asignación, que básicamente es de balanceo, de tratar de que todos los ejecutivos tengan la misma cantidad de casos al tiempo. Voy a mirar qué otra pregunta hay. Romina por aquí tenía otra pregunta. Un momento, estoy revisando. Romina nos preguntaba, cuando tienes un equipo para atender ese back, ¿puedes hacer la distribución de asignación? Creo que es lo mismo que te decía hace un momento, la distribución la hace el sistema. Sí, básicamente es lo mismo, como tú dices, ambas. El sistema hace un balanceo entre los ejecutivos y lo hace de acuerdo a lo que ya hemos definido en el proceso. Miremos si ha surgido alguna pregunta nueva. No sé si no veo otra pregunta. Denme un momento. Vamos anotando. Había visto uno. Listo. Tengo otra de Romina. La voy a poner acá, que nos preguntaba si siempre se va a necesitar una integración con otra aplicación. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, perdón. Problemas de internet. VMware, el core de VMware es la atención de los casos en base a procesos. Perdón que me tocó adaptar la segunda cámara por temas de internet y se ve un poco raro. Entonces, si estamos hablando de que vamos a hacer solamente gestión de casos y que no nos vamos a preocupar por la parte de canales, pues VMware trabaja solo. Pero si tú vas a hacer una gestión de canales, llámese esto, llamadas telefónicas, llámese mails, redes sociales, chat, WhatsApp, pues entonces tenemos que tener una plataforma de canales, o sea, hay una plataforma que maneja sus canales y se integra con VMware. Y ya ahí se habría una aplicación. Entonces, siempre se va a necesitar, depende realmente de lo que tú requieras como solución. Esa sería la situación. Vamos a ver por aquí. Si en el back se requiere acceder a las grabaciones. Ok. Lo vemos desde el lado de Pure Cloud. Del lado de Pure Cloud. Cuando construíamos la URL, si se recuerdan, yo les decía que había que agregar el ID de la interacción. ¿Por qué? Porque este ID de interacción en Pure Cloud se puede almacenar como una nota del caso. De hecho, es la primera nota que se almacena en el caso cuando se crea un caso desde Pure Cloud y a través de integración. Y esa nota es una URL, es un link hacia la integración en Pure Cloud. Entonces, si ustedes entran a VMware, abren el caso y le dan clic ahí, les va a abrir la interacción, les va a abrir el audio o les va a abrir la cadena de mensajes de email o el chat, lo que corresponda según el canal. Entonces pueden ver esa parte.
Ahí se puede, sí, se puede referenciar como tal. Romina por acá nos pregunta que si tienen alertas para manejar los tiempos de atención. Sí, en los pasos se crean SLAs de atención, se define cada paso cuál es su SLA y se define también, hay unas alertas que se generan a los usuarios en los que se les está diciendo, se les manda por ejemplo un email de notificación, el caso X se le va a vencer. Aparte de eso, ViaWare pues tiene en los casos, cuando se entra los casos en la parte de arriba, no sé si recuerdan ahora que les mostraba en PureCloud y creo que en el de Sana también se alcanzó a ver, que en la parte de arriba hay una fecha y hora en un color verde, normalmente cuando uno está empezando el caso, ese color, y esa fecha y hora está especificando cuál es la fecha y hora límite de vencimiento de ese paso. Si está en color verde es porque está bien de tiempo, si pasa naranja es porque ya se está empezando a entrar a una fase de que se está agotando el tiempo. Si pasa rojo es que está crítico y si pasa negro es porque el tiempo se venció y el SLA se venció. Y esas alertas se generan en el caso y se generan a través de mail si lo configuramos de esa manera. Y hay también unas notificaciones, unas alertas pequeñas que salen en el mismo ViaWare que van avisando. Bueno, no veo más preguntas. Yo veía una que decía, no sé si esto, porque entré tarde, no sé si ya se respondió, que dice, si el caso se trata de cierto punto de categorización, los puedo asignar al grupo de atención automáticamente. Sí, ese ya lo contestamos. ¿Ya se contestó? La asignación. Sí. ¿Ese también? Cuando tienes un equipo para tener ese back, ¿puede hacer la distribución de asignación? Sí, efectivamente. Ok, perfecto. Veo por aquí a Eduardo. El Customer Journey que gestiona el Contact Center también se referencia a través de la URL. Me corchaste con el Customer Journey. Que gestiona el Contact Center también se referencia a través de la URL. Sí, Eduardo, si nos puedes escribir a qué te refieres con el Customer Journey, por favor. Sí, o sea, todos los canales, me dice Eduardo que si todas las interacciones, lo voy a poner por acá, todas las interacciones sin importar los canales, sí, se pueden recibir diferentes canales, todas las interacciones, entonces la gestión de la interacción como tal la hace el sistema externo que gestiona canales, ¿sí? Él se encarga de gestionar los emails, los chats o las llamadas telefónicas. Y desde ese sistema se integra a ViaWare para crear los casos para esas interacciones. No es independiente cuál es el canal por donde se generó, simplemente se crea el caso y ViaWare gestiona el caso. Ya el tema como tal de canales específicos lo gestiona el sistema externo. Entonces podemos hacer, por eso se manejan las integraciones, porque hacemos un complemento entre ambos software, por así decirlo, en este caso. El que gestiona, el que está dedicado a gestionar interacciones, a gestionar las llamadas, la voz o los mensajes, y el que se encarga de hacer la gestión de los casos como tal. Me decía Romina por acá, manejo de diferentes usos horarios, creo que era otra consulta. Sí, o sea, para la plataforma como tal, para el ambiente, ahí se define un horario, una franja horaria. Pero también podríamos tener horarios para, un uso horario para los contactos, para los usuarios, podría definírselos un usuario diferente, uso horario diferente, y ese ya podríamos aplicarlo, por ejemplo, en el tema de reportería. Pero sí es que hay que tener claro que el ambiente tiene un solo uso horario, eso sí. Chicos, voy a mandarles una encuesta de satisfacción para pedirles, son 2 preguntas, para pedirles que por favor nos ayuden contestándola, mientras ya vamos a, ya casi vamos a cerrar, entonces les pido que por favor nos vayan ayudando a contestar y ya continuamos con las preguntas. Sí, les pido por favor. ¿Les aparece la encuesta? Así ya empecé a ver. Perfecto.
ahí, si hacen scroll, van a ver las dos preguntas, ¿no? Una es calificar pues el webinar y el otro es qué otros temas les gustaría que presentáramos en unos próximos webinars. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo y por la atención. Gracias, Romina, por contestar la encuesta. Eric también. Gracias. Gracias. Bueno, mientras van respondiendo a la encuesta, pues decirles que agradecemos por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y obviamente las disculpas pues por los incidentes de internet que en este tema del teletrabajo y todo eso que sucedió pues a veces se presentan y a veces los proveedores de internet no han dado abasto para muchas cosas, pero bueno, logramos culminarlo satisfactoriamente y espero que haya sido de provecho para ustedes. Así es, ya vamos un 77% de votación. En general ha sido muy bueno el webinar y bueno, veo que de la información que más le llama la atención son reportes y dashboards. Así que, dale, vamos a finalizar la votación. ¿Hay más preguntas? Se nos pregunta Romina que si el sistema es multilingüe. El sistema admite 3 idiomas, portugués, inglés y español. Se configura para el ambiente, básicamente también se puede configurar para el usuario. Ahí tenemos los resultados de la encuesta. Así es. Ángela, entiendo que preguntas por la grabación de este webinar. Sí, efectivamente queda grabado. Puedes accederlo. Con gusto, Ángela. Bueno, vemos que votaron 82% y gracias por las buenas calificaciones. Obviamente algunas cositas para mejorar y especialmente la parte técnica. Y bueno, estamos viendo ahí que lo que más nos preguntan es el tema de dashboard y reports. Multipaís, o sea, un solo ambiente con diferentes usos horarios, no está diseñado de esa manera en este momento. O sea, el uso horario se asigna para el ambiente, es un solo uso horario. No sé si, Sandra, ¿tienes algo más para agregar o de pronto alguna otra pregunta? No veo más preguntas. Si ya no tenemos más preguntas, pues entonces yo creo que ya vamos dando cierre a nuestro webinar. Agradecerles a todos por la presencia, por atender y también pedirles disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.